Hola, soy Elías Badalasi, bienvenido a mi canal y te pido que si no estás seguro no veas este video, no lo veas, sinceramente. Es preferible que lo saques antes de que luego de enterarte de este contenido no cambies lo que estés haciendo. Te voy a leer varios textos, vamos a arrancar por el primero. Este texto dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Este texto dice que es justo pagar con tribulación a aquellos que os atribulan. Pero esto no quiere decir de que permita de que vos te vengues de aquel que genere una tribulación en tu vida, sino que este texto en realidad te está diciendo: cuidado de no ser vos quien genere una tribulación en la vida de otro, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes os atribulan. Ahora, esto viene de la mano con un segundo texto que quiero mostrarte. Este texto dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y este es un texto muy interesante porque mucha gente ha debatido y cuestionado el tema de el pecado de omisión. Esto que vendría a ser pecar sin hacer nada. O sea, teniendo la oportunidad de haber hecho algo, no hacerlo. Y acá realmente es donde quiero frenar un poquito. Vamos a continuar, pero el pecado de omisión sí existe, por más que a algunos no les guste llamarlo de esa forma. Este texto que te acabo de leer dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es clarísimo en ese sentido. Ahora el tema es: ¿qué es hacer lo bueno? ¿O qué es saber hacer lo bueno? ¿Y qué es lo que no estamos haciendo? Y viene de la mano con lo siguiente que te quiero contar. El tercer texto. Este texto dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este texto es importante para entender y viene en relación con lo que veíamos, porque habla de que es necesario con más diligencia atender a las cosas que hemos oído, y dice: no sea que deslicemos. Deslicemos acá está haciendo alusión a que no nos demos cuenta y estemos cayendo. No habla de un desliz rápido, de un resbalón. Habla de ir cayendo poco a poco en una corriente, en una vertiente, en una ideología, en una postura en la cual no nos demos cuenta. Y eso es realmente peligroso, porque de esa manera, ¿cómo vamos a saber vincular qué es hacer lo bueno y qué no? Y si lo estamos haciendo. Y fíjense el detalle en el medio, hace una pregunta y dice: ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande? Creo que es algo para reflexionar, para tenerlo en cuenta. Y ahora quiero mencionarte, esto sigue teniendo relación con unos ejemplos bíblicos de algunas personas que tuvieron que hacer el bien y gracias a Dios lo hicieron, a todo costo lo hicieron, sabiendo y conociendo estas palabras. Uno de los ejemplos que te quiero mostrar es el caso de Daniel. En su momento se había prohibido que se hagan oraciones a cualquier tipo de Dios. Y Daniel no permitió de que esto impida que él pueda orar y hablar con Dios. Esto trajo a que el rey se enterara de esto. Él había sacado un edicto por el cual había prohibido todo tipo de oración y manifestación a otro Dios. Y eso llevó a que terminen condenando a Daniel a ser tirado directamente a una fosa con leones, un foso con leones. Finalmente Daniel, muy confiado, cayó en el foso, pero no fue devorado. Dicen que, el ángel de Jehová, un ángel vino y lo protegió. Cerró la boca de los leones y ninguno lo devoró. Lo cual es impresionante. Ahora, esto viene en relación con el siguiente caso, muy parecido. Sadrac, Mesac y Abednego, nuevamente un rey, había dicho de que tenían que postrarse y adorar a una imagen que le había creado. Ellos se negaron. Y lo que ordenó este rey es tirarlos a un horno de fuego directamente. Sadrac, Mesac y Abednego tuvieron que transitar, digamos, por una etapa difícil para cualquiera. Fueron puestos en un horno de fuego y la verdad que no se quemaron. Nuevamente, un ángel los acompañó y los protegió en todo momento. Los discípulos de Jesús, una vez que Jesús ya se había ido, vamos a decirle así, siguieron predicando. Y recordemos que estamos hablando de una etapa en la cual a Jesús lo habían condenado a muerte. Por lo tanto, se había prohibido hablar de ese tema y hablar de lo que Jesús hacía. Acababan de condenar a muerte a una persona, no podían seguir hablando sobre lo que él mismo decía. Vinieron a tratar de callar a los discípulos en su momento. Y los discípulos no le hicieron caso, luego los volvieron a llamar y le dijeron, no les dijimos que no hablen de este hombre. Y los discípulos dicen algo muy importante, que es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Y recordemos sin duda lo que ocurre cuando Moisés muere y es elegido Josué para continuar lo que Moisés, su maestro, había hecho, o a quien Josué servía y acompañaba. Jehová le habla directamente a Josué y le dice que era él el que tenía que seguir con todo esto. Y directamente algo muy importante que le dice es: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y se lo repite varias veces. Vamos a leer una de las veces que se lo menciona. Le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora fíjense si esto no es lo que efectivamente ocurrió, no solo con Josué, sino con cada uno de los ejemplos que mencioné. Con Daniel. Estaba la presencia de Dios ahí protegiéndolo. Con Sadrac, Mesac y Abednego estaba la presencia de Dios. Con los discípulos, predicando el Evangelio de Jesucristo,
estaba la presencia de Dios en ellos, ya había sido manifestada, y ellos estaban haciendo milagros y prodigios por todos lados, y la gente se acercaba. Estaba la presencia de Dios, estuvo con Josué, y está hoy en día con nosotros. Pero depende de nosotros saber si estamos haciendo las cosas o no, en base a los primeros textos que mencionamos. Si estamos cumpliendo con todo o no. Si estamos, en cierta forma, orando a Dios cuando se nos prohíba orar. Si estamos no adorando a dioses ajenos o a las imágenes cuando se nos diga que tenemos que adorarlas. Si estamos haciendo lo bueno. Si no estamos haciendo lo malo. Si no estamos siendo de piedra de tropiezo para alguna persona. Si no estamos atribulando a nadie en particular. Y sobre todo si estamos cuidando de no deslizarnos y cuidando a otros de que no se deslicen. Si estamos cuidando o no nuestra salvación. Y velando porque otros también la consigan. Jesús nos dijo una vez, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense que este texto de Jesús arranca diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Y la sal puede tener muchos efectos, entre ellos poder conservar las cosas. En su momento, cuando no habían heladeras, era mucho más importante la utilización de la sal y muchas veces había salarios, valga la redundancia, que se pagaban con sal. Acá lo que quiere decir Jesús para el contexto es, ustedes son muy importantes. Y son muy importantes por todos los efectos que pueden producir en la tierra. Entre ellos conservar las buenas cosas. Entre ellos ser de utilidad y de valor para cada una de las personas. Y haciendo un poco alusión a un texto que dijo Spurgeon en su momento, siendo salados para el gusto de las personas también. O sea, nosotros vinimos a ser la sal de la tierra, no el edulcorante de la tierra, no el dulce de la tierra, no el azúcar, sino la sal. Entonces hay gente de la cual no le va a gustar lo que queremos decirles. Sin embargo, Jesús nos dijo que tenemos que ser sal. Y la sal cierra heridas, aunque duela. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero después dice también, ustedes son la luz. Y la luz es para iluminar. La luz es para traer claridad. La luz prevalece por sobre las tinieblas. La luz le gana a la oscuridad. Y de hecho, si hay oscuridad y existe alguien que tiene esa luz, esa persona va a resaltar. Y todos los demás que quieran salir de esa oscuridad se van a acercar a esa luz. Y le van a usar de guía. Y van a querer ser también luz para poder iluminarse. Quiero que se entienda bien el ejemplo, pero tiene que estar todo, absolutamente todo relacionado. Un texto que dice Pablo, y creo que es muy importante que mencionemos a Pablo por esto, es el siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Fíjense que este texto, Pablo lo que nos está diciendo son dos cosas principales. Una, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, o sea, contra enemigos espirituales que no se pueden vencer de una manera humana, que se tienen que vencer de otra forma. Entonces primero nos aclara, miren que su lucha es contra ellos, no es contra sangre y carne. Su lucha es contra principados y potestades. Ahora, ¿cómo vencemos a eso? La explicación está en este texto y tendrían que seguir leyéndolo. Tienen que ponerse toda la armadura de Dios. Y toda es toda. Pero les digo este detalle importante porque a veces escapa. Si se van a poner una armadura, es porque van a ir a la guerra. Pero por otro lado, si no se ponen la armadura, quiere decir que ustedes no van a estar acompañando a otros hermanos que ya están con la armadura peleando en la guerra. Y de por sí, si ustedes no se ponen la armadura, si no se ponen todo lo que se tienen que poner, ya perdieron. Pero no me interesa tanto esa parte. Pensemos que estamos dejando hermanos solos. Y no debería ser así. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hay toda una estructura que tenemos que comprender para movernos en relación a esto. Ahora, es un detalle interesante que Pablo esté escribiendo esto. Porque Pablo, antes de convertirse y antes de tener un encuentro personal con Dios, él era un asesino de cristianos. Pero cuando efectivamente tuvo el encuentro con Dios, cambió tanto, pero tanto, que yo ya lo he dicho en otro video y lo pueden buscar si quieren, cambió tanto que prácticamente escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento en la Biblia. Cambió tanto que empezó a tener sus propios discípulos, que empezó a enseñarles sobre la palabra de Dios. Cambió tanto que dedicó su vida a revertir todo lo malo que había hecho. Y esos ejemplos los podemos ver, por ejemplo, simplemente para mencionar, en el caso del aborto hoy en día, en dos personas. Podemos verlas en muchas más, pero dos personas a mí me parecen importantísimas como para mencionar. Uno es Bernard Nathanson. Los invito a buscarlo si no conocen nada sobre él. Y la otra persona es Abby Johnson. Estas dos personas trabajaban en tiempos diferentes de la historia practicando abortos. Pero cuando vieron efectivamente, por medio de un ultrasonido, por medio de una ecografía, por medio de lo que tenían que ver, que el bebé por nacer, que el niño por nacer, estaba ofreciendo resistencia, o sea, estaba sufriendo, estaba sintiendo lo que pasaba y estaba tratando de impedirlo, sabiendo que no podía. Cuando se dieron cuenta de eso, tuvieron un cambio de pensamiento tan tremendo que pasaron a dedicar toda su vida a luchar en contra del aborto, para que la gente comprenda de que no solo es un acto inmoral, sino de que es totalmente inhumano y desgarrador para una persona que está sintiendo todo eso. Entonces, creo que son ejemplos que los tenemos que tener en cuenta para lo que tenemos que hacer nosotros. Un detalle que les quiero leer, que lo escribí yo, pero que se los quiero compartir para que quede claro. Bernard Nathanson, que es quien escribió el documental y lo publicó El Grito Silencioso, y Abby Johnson, que es quien escribió Unplanned, que hoy en día hay una película, Inesperado, que trata sobre la historia de ella.
Ambos se dieron cuenta de que el bebé en el vientre materno ofrecía resistencia, sufría y trataba de escapar del cruel destino del aborto. Y fue ahí cuando cambiaron sus mentes y no pudieron volver atrás. Ahora, no es necesario que ustedes atraviesen una situación tan fuerte como la de ellos. Pero sí sabemos que todo esto está mal, sí sabemos que tenemos mucho por hacer al respecto. Bueno, hagámoslo, no nos quedemos de brazos cruzados. Fíjense uno de los textos interesantes a leer, y ya con esto estamos cerrando. Dice, algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Quedémonos con los dos detalles principales. A los que dudan, convencerlos. Muy importante. Tenemos que trabajar para las personas. No podemos dejar a nadie afuera de esto. Y por otro lado dice a otros, salvad, arrebatándolos de la llama del fuego. Arrebatándolos del fuego. Otro texto, si no me equivoco, otra versión decía arrebatándolos de las llamas del infierno. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una tarea que es gigante, que es enorme, que tenemos que hacer. Y con todo lo que te he mostrado, no podemos dejar de hacerla. Por eso te decía, no veas este video si no estás preparado para todo esto. Y quiero cerrar con dos textos más. Recordemos siempre el punto principal de que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Más todos los textos que vimos al principio. Y te recomiendo que veas este video más de una vez para entender bien esta situación. Pero quiero cerrar con dos. Y están en desorden, pero es por un tema especial que te lo quiero decir de esta forma. El texto finaliza diciendo, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Básicamente este texto dice, pero si ustedes se vuelven atrás, si ustedes dejan de hacer todo lo que era debido que hagan, todo, absolutamente todo lo que están haciendo, si se vuelven atrás, si le dan la espalda a Dios, entonces yo los voy a avergonzar de una manera tremenda. Si ustedes le dan la espalda a Dios, le está diciendo este texto, y el que está hablando, entendámoslo como que es el mismo Dios, es entonces yo los destruiré, yo los arrancaré de la tierra, yo los arrojaré de mi presencia y los pondré por burla y escarnio. Básicamente lo que está diciendo, si este pueblo abandona a Dios, yo lo voy a abandonar. Por eso te digo y trasladémoslo hoy, si la nación abandona a Dios, Dios abandona a la nación. Pero ¿cómo iniciaba este texto? Y es con esto en realidad lo que quiero cerrar. Este texto iniciaba diciendo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré los pecados y sanaré su tierra. Ese es un mensaje que hoy lo podemos tomar para nuestro país. Pero depende de nosotros cambiar. Si el país está con Dios, Dios va a estar con el país. Pero si el país rechaza a Dios, no hay futuro en nosotros.
Ahora vos que viste este video y que te dije que no lo mires, ya sabés todo esto. Y todo este conocimiento te tiene que llevar a hacer el bien. Porque el que no hace el bien, conociéndolo, le es pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces es importantísimo que ya viendo este video trabajes sobre esto y lo difundas y luchemos por tratar de convencer a muchas más personas al respecto. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Depende de vos, depende de todos nosotros. Yo te avisé. Saludos.